Bueno, pues aquí hemos recibido nuestras baterías y aquí cabe decir que ha habido una metedura de pata por mi parte. Yo la batería que tenía pensado poner es la 18650, que es exactamente igual que esta que tengo en mis manos, estas 6. Lo que pasa es que quería haber comprado las Fs, las que tienen digamos, la cobertura, la capeluza esta morada, que son de 3500 miliamperios hora, o lo que es lo mismo 3,5 amperios hora. Yo las pedí de estas, vamos, yo me confundí porque estas son las que uso cuando vapeo para el vapeador. Me confundí y ya cuando me di cuenta pues ya estaban aquí las baterías y me las tengo que comer con patatas. Bueno, estas baterías son de 2,5 amperios hora, o lo que es lo mismo 2500 miliamperios hora. Vamos a hacer 3 agrupaciones en paralelo. Sabemos que cuando se hace una agrupación en paralelo de baterías se suman las capacidades y se mantiene la tensión. En este caso la energía final va a ser de 60 vatios hora. Con la otra disposición, es decir, con las baterías, con las de 3,5 amperios hora, pues la energía sería de 80 vatios hora. No obstante, 60 vatios hora es una mejora bastante considerable, de lo que teníamos hasta ahora, es decir, de los 20,4 vatios hora. O sea, vamos a mejorar mucho. Bueno, pues aparte de las baterías me ha llegado esto, que esto es cojonudo para poder montarla y que quede bien, que quede darle solidez y buen aspecto. Bueno, estas, hay algunas, bueno, vamos a pillar estas, que vemos que la batería se queda trabada, se queda pillada, es imposible que se salga. Pero hay otras, yo quise ponerle separadores intermedios y tuve que, con un alicate, con un cortalambre, pues quitar estos topes, que esto es plasticucho, esto es ABS, sale muy bien. De esta manera atraviesa la batería completamente. Bueno, vamos a hacer grupos. Esto tiene un machimbrado, tiene unas colas de Milano, y vamos a hacer unos grupos. En primer lugar vamos a buscar estos. He hecho las muescas, perdón, he retirado las muescas, este, y los unimos. Este no, este tampoco, este. Y los unimos como por las colas de Milano. Y ahora pues cogemos estos, que estos sí que tienen las muescas, y hacemos exactamente lo mismo. Unir con las colas de Milano, y estos van a ser los de los extremos. Ya está. Bueno, pues tenemos que hacer tres grupos de 2 baterías en paralelo y los 3 grupos en serie. Bueno, pues vamos a tomar una batería. Esta batería, esto de aquí es el polo positivo y este es el polo negativo. Bueno, pues este va a ser el negativo. Ponemos 2, ¿no? Así. Y como este grupo, esto va a ir unido, cuando la soldemos, esto irá unido, y esto a su vez, los grupos van a estar en serie, con lo que aquí las tenemos que poner, pero al revés, para que sea positivo con negativo y negativo otra vez con positivo. Y finalmente estas al revés, o sea, negativo con positivo, positivo con negativo, esto es en serie. Este será el polo negativo de la batería, el que estoy tocando con mi mano izquierda, y este será el polo positivo. Bueno, pues ahí le ponemos las intermedias.
y la final. Y vemos que nos queda una batería bastante chula, ¿eh? Bueno, pues como dije antes, esto va a ir unido, esto va a ir unido, esto va a ir unido, y a su vez este con este con este. Es decir, este será el positivo y este el negativo. Es decir, aquí tendremos, uniendo el polímetro aquí y aquí, pues tendremos la tensión nominal, que cuando esté totalmente cargado, cuando estén las baterías totalmente cargadas, va a ser de 12,6 voltios, y entonces será el momento de conectar nuestro regulador BMS, perdón, y meterlo en la batería, que ahora traeré el recipiente y veremos a ver qué tal queda. Bueno, ahora vamos a ver si cabe la batería mecánicamente en su alojamiento. Bueno, vamos a desmontarla. Bueno, pues recordar que esto lo modifiqué porque no cabía para que cupiera perfectamente. Bueno, pues esto va a ir así. Vemos que queda todavía sitio para meter el BMS, y esto pues lo fijaremos con el correspondiente adhesivo. Esto va a ir así, y la tapa, que encaja perfectamente. Bueno, aquí aplicaremos también un sistema de amarre. No sé si me decidiré por un adhesivo, o bien que esto es un plástico, que te digo, es ABS, es un plastiquillo muy malo, y igual, y esto tiene poca pared para atornillar. Digo, si no hubiese pillado así con tornillos, utilizando los orificios que aún quedan, o si no, pues igual pues emplearé un pegamento estructural, un adhesivo, preferiblemente un elastómero, por si tuviéramos que desmontar alguna de la batería para proceder a su reparación. Bueno, pues todavía nos queda trabajo por hacer. Tendremos que soldar las pistas de níquel y soldar ya a los bornes de conexión. Recordemos positivo y negativo. El negativo es el del medio, y el resorte para poder instalarla correctamente en la herramienta eléctrica, concretamente en el taladro. Bueno, pues el próximo paso ya pues será hacer las soldaduras de los 3 grupos y conectar los 3 grupos de baterías entre ellos en serie. Y una vez que lo tengamos, pues conectaremos ya el BMS. Bueno, pues ahora vamos a realizar como hemos tenido que modificar enteramente lo que es el recipiente donde va a ir la batería. Hemos tenido que modificarlo, tenido que realizar cortes y modificaciones, y como vemos han quedado algunos agujeros aquí, que es donde iba a ir donde iba una plaqueta de níquel que iba negativo, y aquí es donde iban los tornillos. Bueno, por aquí puede entrar polvo y suciedad que puede deteriorar nuestra nueva batería, con lo que vamos a eliminarlo. Bueno, en primer lugar vamos a eliminar este trozo, este cuadrado. Esto, aquí iba una placa de níquel que iba conectada al polo negativo, y aquí tengo un trocito de ABS. Pensaba ponerlo ahí, pero
ahí tiene cierto relieve y por aquí tiene que insertarse en el taladro, en la taladradora. Bueno, pues yo he pensado ponerlo así, que no estorba. Y queda bien tapado. Bueno, pues el adhesivo que vamos a utilizar, bueno, pues es un adhesivo fuerte, es una resina de epoxi. Como sabemos, llevan dos componentes. Uno que es la resina propiamente dicha y otro que es el catalizador o acelerador de la reacción química. Y ahora vamos a mezclarlo hasta que logremos una mezcla homogénea. Vamos a aplicar al trocito de ABS, vamos a aplicarlo por los extremos. Es muy pringoso, pegan muy bien, las resinas estas de epoxi pegan muy bien, pero tienen el problema de que son muy pringosas. Bueno, con este poquito será suficiente. Vamos a retirar la resina porque la vamos a utilizar. Ahí mantenemos presionado un poco tiempo, Vale. Y ya dejamos ahí hasta que cure, hasta que la resina cure, haga su trabajo y ya podamos dar por finalizado el trabajo de reparación de esta tapa. Bueno, pues aquí, para tapar los agujeros, vamos a usar otra técnica. Vamos a usar cinta aislante. Y como vemos, por la parte trasera de la tapa los vamos a ir pegando, porque voy a utilizar la misma resina, el mismo pegamento epoxi que he usado para pegar la tapa, esta pequeña pieza de ABS que he cortado, y vamos a utilizar el mismo para tapar los agujeritos, que no nos entre polvo. Luego ya le haremos los orificios de ventilación a la otra tapa, porque tiene que tenerlos. Pero estos agujeros que son grandes, que entra polvo, pues estos hay que eliminarlos. Bueno, y ahora ya con la resina, pues vamos a aplicar resina. Hasta que cubra todo el hueco.
Pringosa es esto, es pringoso. Muy pringoso. Bueno, y ahora vamos a quitar pues, con un papel, este mismo nos puede servir para retirar el sobrante de la resina, porque luego cuando la resina cure se va a quedar ahí, y aparte de que va a quedar muy feo, puede obstaculizar, en este caso, digamos cuando se inserta la batería en el taladro. Y vamos a dejar que la resina haga su trabajo. Bueno, vamos a quitar un poco más de aquí, que aquí se ha quedado muy mal. Bueno, no se ha quedado mal, no, se ha quedado mucha resina. Y ya pues a esperar que la resina cure. Bueno, pues aquí otro problema que nos presenta la batería es que al poner el nuevo conjunto de baterías lateralmente pues está bastante bien, queda bastante ajustado. Además aquí que tenemos aquí esta protuberancia, y aquí es donde se aloja el resorte de la uña que mantiene fijada la batería a la taladradora, hace bastante bien de tope, pero aquí vemos que tiene movimiento. Esto es una herramienta eléctrica que vamos a tener que usar en múltiples posiciones, y la batería pues debe quedar fija. Bueno, pues aquí, como hemos dicho antes, esta protuberancia nos hace el tope trasero, pero falta el tope delantero. Bueno, yo ya había tomado medida, y vemos que el grupo de baterías, el stack de las baterías llega hasta aquí. Aquí he recortado esta pieza en ángulo de uno de los separadores de la batería a 90 grados, y con el mismo pegamento ABS el mismo pegamento epoxi que hemos utilizado para anteriormente pegar las piezas, esta pringosa resina, pero que pega muy bien, muy bien, muy bien.
a remover un poquito más, ya se estaba endureciendo. Necesitamos poca cantidad. Con esto será más que suficiente. Y la ponemos con mucho cuidado de no lodar los orificios de ventilación de la batería, que son muy importantes, y como veremos los vamos a repasar y ampliar. Bueno, aquí ya tenemos, hemos colocado este tope, que este tope no tampoco estorba para cuando coloquemos el BMS, el módulo BMS, que irá en esta parte. Bueno, pues ahora con la llama de un cirio voy a calentar la punta de un alfiler y vamos a repasar los orificios de ventilación, incluso haremos otros nuevos. Ahí se puede apreciar los 4 orificios y los otros 2 que están en la parte anterior, que es en la parte muy próxima a donde hemos pegado la pieza de ABS que va a hacer de tope del stack de baterías. Bueno, ahí tiene 2. Y vamos a hacer algunos más. Esto se hace muy fácil con el... y no hace falta taladrar ni nada. Hemos hecho el ABS, esto es ABS, pues este plástico tiene su función. A mí, desde luego, yo lo considero un plástico de los malillos, pero bueno, su función tiene, su servicio nos hace. Esto, pues cuando se calienta y se quema este plástico, pues tiene un olor característico. Y estos, al tener que hacer los agujeros de nuevo, que no son los que incorporaba la máquina desde el principio, pues nos va a costar un poquito más. No se lo vamos a ver. Uy, va. Ahí, este sí ha taladrado por completo. Y vamos a hacerle unos pocos también aquí en la parte de abajo, en el lateral. Esto es muy bueno para que respire la batería. Bueno, esto ya lo quitaremos con el cúter o... Y haciéndolo así en el lateral, pues nos evitemos que entre polvo.
Y bueno, podemos hacer más, se pueden hacer más si se desea, o yo creo que es suficiente. Aquí procedemos a cortar con el cúter las rebabas que haya podido dejar el alfiler encendido, alfiler al rojo, para que quede plano. Bueno, ahí vemos sus orificios, que ya tiene sus orificios de ventilación. Esto aún no ha pegado, el epoxi aún no ha pegado. Ahí. Esto pegamento tarda en pegar, pero cuando pega bien. Y esto pues lo vamos a dejar ya. Vamos a dejar a esperar ya que se nos cure el pegamento y bueno, pues luego ya procederemos a hacer la conexión de las baterías y la del BMS, y ya pues acolcharemos aquí un poco, pondremos espuma o algo para acolchar, que se nos quede bien, que no pueda haber ninguna avería por golpe, movimientos, porque esto, como ya he dicho anteriormente, es una herramienta eléctrica, va a cambiar de posición, va a cambiar de postura. Digamos, las herramientas pues normalmente tienen un maltrato muy fuerte y tenemos que hacer de nuestra batería pues algo sólido, algo que no se mueva, que no produzca problemas por el movimiento, por golpes.